Saludos jóvenes, les habla su profesor Leonido Rosario Peña. En esta oportunidad continuaremos trabajando con la serie titulada Organización de los datos. Específicamente en este video veremos una introducción a la presentación gráfica de datos e interpretación de resultados. Bienvenidos. Primero veremos una definición de lo que es una gráfica. Y tenemos por aquí que los gráficos estadísticos son herramientas visuales que representan datos estadísticos. Ahora bien, ¿por qué es importante representar los datos en gráficas? ¿Cuál es su relevancia? Número 1. Las presentaciones visuales pueden tener mayor impacto que una simple descripción de los datos. Número 2. El uso apropiado de tablas y gráficas puede ilustrar mejor el mensaje que se desea transmitir. ¿Han escuchado ustedes alguna vez que una gráfica dice más que 1000 palabras? Bueno, por eso conviene entonces construir gráficas. Sin embargo, debemos ser precavidos, ya que al momento de construir una gráfica o al momento de interpretarla podemos cometer algunos errores. Así que potencialmente los gráficos pueden llegar a ser confusos o podemos transmitir mensajes incorrectos inconscientemente. Por eso, al momento de construir tu gráfica y de interpretarla, asegúrate de no cometer errores. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar cometer errores al momento de construir una gráfica o al momento de interpretar la información? Paso 1. Identifique la variable o las variables que desea representar y después identifique la gráfica apropiada de acuerdo a los datos. Esto es importante ya que hay gráficas que son exclusivamente para variable cualitativa y otra para variables cuantitativas. Así que usted debe tener cuidado en el tipo de gráfico que va a usar dependiendo del tipo de datos que tiene. Número 2. Enfatice las ideas de una en cada figura. Así que si usted tiene varias ideas de una misma figura, puede escribirla toda, porque la idea es interpretar la información que está dentro de esa figura. Número 3. Preste atención especial a la escala del gráfico. Esto es importante, ya que si en el eje X tenemos una escala y en el eje Y tenemos otra escala, al momento de interpretar la gráfica, usted puede cometer errores si no toma esto en cuenta. Número 4. Incluya siempre un título centrado en la interpretación de los datos, no en los datos propiamente dicho. ¿Por qué? Cada gráfica debe tener un título que haga referencia a la interpretación de la información de los datos que está en esa figura. Número 5. Los gráficos deben ser autónomos y tener significado propio sin referencia al texto. Si para yo interpretar la información que hay en una figura necesito los datos originales, entonces esa figura no me ha servido. Es necesario que ese gráfico sea autónomo. Paso 6. Los ejes deben estar marcados claramente para indicar valores y deben especificar claramente las unidades a utilizar. Cada eje es conveniente ponerlo resaltado para que se pueda vislumbrar bien las unidades que se están representando allí y los números y las escalas que se están representando allí. Paso 7. Mencione, si fuera posible, el tamaño total de la figura o del conjunto de datos para los que se han hecho cada uno de los gráficos o tablas. Es conveniente, si se puede, colocar el tamaño de la muestra o de la población. Paso 8. Sea moderado y coherente al utilizar los colores y las fuentes. Recuerde que esto no es un carnaval, así que sea moderado al utilizar los colores y las fuentes. Ahora bien, ¿qué tipo de gráfica usar?
Saber qué tipo de gráfica usar para cada tipo de información es crucial. Algunas gráficas son más apropiadas que otras, dependiendo de la naturaleza de los datos. Por ejemplo, si tú tienes datos cualitativos, te conviene un tipo de gráfica. Y si tienes datos cuantitativos, te conviene otro tipo de gráfica. Por tanto, a la hora de graficar es necesario saber si los datos que tú tienes son cualitativos, si son cuantitativos, si es discreto, continuo, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también va a depender del propósito, del objetivo que tú tengas al mostrar tu gráfica. Veamos algunos ejemplos de los gráficos más usados. Y aquí tenemos el primero, la gráfica de barras. ¿Qué muestra la gráfica de barras? Muestra las frecuencias representadas por barras horizontales o verticales. Las barras adyacentes tienen una separación entre ellas. ¿Dónde usamos la gráfica de barras? Este tipo de gráfico se usa para representar variables cualitativas y variables cuantitativas discretas. Vamos a ver ahora un ejemplo de una gráfica de barras. Observa la gráfica de barras que le corresponde a la distribución que se muestra a continuación. Y aquí vemos una distribución. En esta distribución se registra una variable cualitativa que es el color del plumaje de 54 aves. Y esto lo queremos representar en una gráfica de barras. Nuestra gráfica de barra quedaría así. Podemos ver ahí que el tamaño de cada barra va a depender de la frecuencia absoluta que tenemos en la distribución. Y la anchura, si nos damos cuenta, es la misma para cada barra. También vemos que una barra está separada de la otra. Entonces, este es el gráfico de barra y podemos aquí ver cómo queda representado nuestro gráfico a partir de nuestra distribución. Veamos ahora la gráfica de línea. La gráfica de línea muestra los puntos de los conjuntos de datos trazados sobre un periodo temporal conectados a través de líneas rectas. Uso de la gráfica de línea para mostrar cualquier conjunto de datos cronológicamente. Bien, ahora veremos un ejemplo de la gráfica de líneas. Y aquí vemos una gráfica que muestra la variación del IPC desde el año 1988 hasta el año 2001. El IPC es el índice de precio al consumidor. Vemos que desde el año 1988 hasta el año 1989 el IPC creció hasta 7 puntos, mientras que desde el 1989 hasta el 1998 decreció. Luego creció hasta el año 99, decrece nuevamente desde 1999 hasta el 2000. Y luego desde el 2000 hasta el 2001, pues se mantuvo constante. Entonces, la gráfica de línea nos sirve para mostrar tendencia de una variable tiempo. En este caso vimos la variación del IPC, índice de precio al consumidor. Bien, ahora vamos a ver la gráfica de líneas múltiples. Bueno, anteriormente lo que vimos fue una gráfica de líneas, vamos a decir simple o individual. Ahora vamos a ver más de una gráfica de línea, es decir, más de una línea. Dice acá, esta contiene 2 o más líneas que representan conjuntos de datos. El uso de la gráfica de líneas múltiples, veamos, sirve para comparar series de datos cronológicamente. Ejemplo de gráfica de líneas múltiples. Y aquí tenemos una gráfica que muestra tendencia de cantidad de estudiantes por género del nivel superior en Estados Unidos desde el año 2004 hasta el 2010. Aquí podemos comparar, vemos que los hombres están representados por una línea azul, mientras que las damas están representadas por una línea anaranjada. Entonces,
vemos aquí esa tendencia entre ambos grupos desde el inicio hasta el final. Vemos que hay más damas que hombres y en ambos grupos creció la tendencia, pero creció más proporcionalmente en el caso de las damas, con una proporción mayor. Entonces, para eso nos sirve el gráfico de líneas múltiples para comparar dos o más variables. Estos datos aquí están expresados en unidad de mil, es decir, que en vez de ser 12.000, esto representa 12 millones, y así en vez de ser 10.000, 10 millones, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la gráfica de pastel o gráfica circular. Dice acá que esta muestra proporciones relacionadas con un todo. Cada categoría representa un porcentaje del total. Uso de la gráfica de pastel. Se usa para representar las partes que componen un todo en porcentajes. Bien, ahora veamos un ejemplo de la gráfica de pastel o gráfico circular. Dice acá, se desea representar por medio de una gráfica de pastel los datos que aparecen en la siguiente tabla de frecuencia. Y aquí tenemos la distribución de frecuencia. Podemos ver que es la misma distribución que usamos para el gráfico de barras. Aquí tenemos el color del plumaje como la variable cualitativa. Y queremos representar esos datos en un gráfico de pastel. Bueno, si trabajáramos manualmente, lo primero que deberíamos hacer es calcular la frecuencia relativa. Ustedes recordarán que yo les expliqué que la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total y multiplicado por 100. En este caso aquí no vamos a multiplicar por 100 porque no es necesario. Simplemente dividimos 10 entre 54 y nos da 0.185. Luego 14 entre 54 y nos da 0.259 y así sucesivamente. Al final la suma de la frecuencia debe darme 1. Esa columna la vamos a multiplicar ahora por 360. ¿Por qué por 360? Bueno, porque la circunferencia tiene un ángulo de 360 grados. Y lo que queremos hacer es dividir la circunferencia, en partes de acuerdo a la cantidad de grados que tenga cada tipo de pluma, cada color de la pluma de las aves. Entonces, cuando yo multiplico 0.185 por 360 nos da 66.6. Cuando multiplicamos 0.259 nos da por 360 nos da 93.24. Entonces, así sucesivamente hago las demás multiplicaciones. Al final, la suma me tiene que dar 360 grados. Este paso se hace cuando nosotros vamos a trabajar manualmente, es decir, cuando yo utilizo una regla y un compás y un transportador para poder construir la gráfica. Pero ya realmente manualmente se usa poco. Así que ya el software, Excel y otro tipo de software, nos pueden generar la gráfica de pastel sin tener la necesidad de calcular la frecuencia relativa ni tampoco los grados. Pero para tener una idea, por lo menos se puede hacer así también. Nosotros vemos aquí que hay 20 aves que tenían las plumas de color blanco. Entonces vemos que fueron la mayor cantidad, por tanto le corresponde una mayor área de la circunferencia. Si nosotros ahora copiamos esos datos en Excel y luego entonces le damos a insertar la gráfica, nos va a salir esta gráfica que tenemos aquí. Y aquí vemos el color de plumaje de 54 aves, que fueron la correspondiente a la distribución que tenemos a la izquierda. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que tengo 37% que le corresponde al color blanco, es decir, las plumas de color blanco de las aves. Mientras que el 11% era rojo, el 7% violeta,
el 26% gris y el negro un 19%. Al final, cuando yo sumo todos los porcientos, me tiene que dar el 100%. Entonces así podemos representar una gráfica de pastel y ahí podemos comparar el color, en este caso, de las plumas de las aves. Bien, entonces este es el gráfico de pastel o gráfico circular. Vamos a ver ahora el gráfico de barras múltiples o gráfico de barras compuestas. Dice por aquí, representan la información de tablas de doble entrada, tablas de contingencia, pueden ser dobles, triples o múltiples. ¿Para qué se usa? Se usa o sirven para efectuar comparaciones entre grupos de datos, para comparar grupos de datos. Y vamos a ver un ejemplo de la gráfica de barras compuestas. Aquí vemos la variable deportes favoritos por género, por niños y niñas. En este caso vemos que 8 niños y 8 niñas respondieron que le gusta el béisbol, mientras que 8 niños respondieron que le gusta el fútbol americano. Sin embargo, las niñas, solamente 3 respondieron que le gustaba. Y así podemos comparar, ¿verdad?, el gusto de los niños por los deportes versus el gusto de las niñas por los deportes. Bien, ese es el gráfico de barras múltiples o gráfico de barras compuestas. Ahora vamos a ver otro tipo de gráfico que también se usa para comparar. En vez de ahora tener las barras una al lado de la otra, aquí vamos a tener las barras superpuestas. En esta gráfica se representan todas las variables en una barra. Uso de las gráficas superpuestas. Sirven para efectuar comparaciones entre grupos de datos. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de las gráficas superpuestas. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra las ventas en el primer cuatrimestre, es decir, en los meses de enero, febrero, marzo y abril de un determinado año. Y vemos las ventas del producto A, del producto B y del producto C. El producto A es el que está representado con el color azul, el producto B con el color naranja o mamey y el producto C con el color gris. Nos damos cuenta que en el mes de enero en total se vendieron 100 unidades de todos los productos y también en el mes de febrero. Mientras que en el mes de marzo se vendieron 70 unidades de todos los productos y en el mes de abril también se vendieron 70 unidades de todos los productos. También podemos comparar y ver el crecimiento en los 4 meses por los productos. El producto A, por ejemplo, podríamos decir aquí que creció desde el mes de enero, hasta el mes de abril. El producto B creció desde enero hasta febrero, decrece en el mes de marzo hasta el mes de abril. Es decir, decreció desde febrero hasta abril. Mientras que el producto C decreció desde enero hasta abril. Ahora bien, podemos comparar. Fíjense que en el mes de enero también podemos decir que el producto que más se vendió fue el producto C, le sigue el producto B y finalmente el producto A. Mientras que en el mes de febrero el producto que más se vendió fue el producto B, el producto A le sigue y luego el producto C. En el mes de marzo el producto que más se vendió fue el producto A. Luego le sigue el producto B y finalmente el C. Y en el mes de abril, el que más se vendió fue el producto A y el que menos se vendió fue el producto C.
De manera que el gráfico de barras superpuestas nos sirve para comparar un conjunto de variables, de datos, perdón. Vamos a ver ahora el histograma. ¿Qué es un histograma? Dice, describe una distribución de frecuencia mediante una serie de rectángulos adyacentes, cuya base es proporcional a la anchura de cada clase, valor del intervalo, y cuya altura es proporcional a la frecuencia. Este tipo de gráfico tiene similitud con el gráfico de barras, lo único que en el gráfico de barras representábamos variables cualitativas y variables cuantitativas discretas, mientras que en este vamos a representar variables cuantitativas continuas. Otra diferencia es que en el gráfico de barras, las barras estaban separadas, las barras adyacentes estaban separadas, pero aquí las barras por los rectángulos estarán unidos, estarán juntos. Esa es otra diferencia. Vamos a ver el uso del gráfico histograma. En este tipo de gráficos se representan datos cuantitativos. Veamos un ejemplo de histograma. Representación gráfica de una distribución de frecuencia en un histograma. Aquí tenemos la distribución de frecuencia que nos está midiendo la estatura de estudiantes en centímetros. Y tenemos la frecuencia absoluta, es decir, 10 estudiantes tienen una estatura entre 150 y menos de 160 centímetros. Ya sabemos que la frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada frecuencia absoluta entre 100, en este caso entre total, que sería 100. Es decir, 10 entre 100 me da 0.1, 18 entre 100 0.18 y así sucesivamente. ¿Por qué algunas veces es conveniente poner la frecuencia relativa? Porque es mejor utilizar la frecuencia relativa, ya que nos habla de por ciento a la hora de interpretar el histograma. Sin embargo, también podríamos usar la frecuencia absoluta. Bien, jóvenes, ahora vamos a representar mediante un gráfico de histograma la distribución de frecuencia que tenemos. Y aquí vemos la gráfica de histograma. En el eje horizontal tenemos la estatura medida en centímetros, mientras que en el eje vertical tenemos la frecuencia relativa. Ya hemos dicho que la frecuencia puede ser la frecuencia absoluta que se grafique en el eje vertical. Pero en este caso se representa con la frecuencia relativa. Muchas veces es conveniente usar la frecuencia relativa en vez de la absoluta, porque es más fácil la interpretación con la frecuencia relativa. Por ejemplo, podríamos decir aquí que el 32% de los estudiantes pues tiene una estatura entre 180 y menos de 190 centímetros, mientras que el 10% de los estudiantes tiene una estatura de 150 y menos de 160 centímetros. Por otro lado, existe otro 10% de los estudiantes que tienen también la estatura entre 190 y menos de 200. También podríamos elegir los datos céntricos. Aquí yo tengo 18%, 30%, es decir, las barras céntricas, perdón. Tengo 18%, 30% y 32%. Si nosotros sumamos esas cantidades, 32 más 30 da 62 y 18 da 80%. Entonces podríamos decir que el 80% de los estudiantes tienen una estatura entre 160 y menos de 190 centímetros. Bueno, este es el gráfico de histograma. Bien, vamos a ver ahora el polígono de frecuencia. Estrechamente relacionado con el histograma, este consiste en segmentos de líneas que conectan los puntos formados por las intersecciones de las marcas de clases y las frecuencias de clases. Luego de graficar los puntos, se agregan dos clases, una en cada extremo de la escala de valores observados. Estas contienen 0 observaciones,
pero permiten que el polígono llegue al eje horizontal en ambos extremos de la distribución. Uso del polígono de frecuencia. Es especialmente útil para ver cómo evolucionan las frecuencias conforme aumenta el valor de los datos, no aplicable a los datos cualitativos ni ordinales. Vamos a ver ahora un ejemplo de polígono de frecuencia. Y aquí tenemos un ejemplo, el peso de los niños de la escuela, la presentación. Y vemos aquí, por ejemplo, en el eje horizontal tenemos aquí el peso de los niños en libras, ¿verdad? De una escuela de 30 libras y menos de 40 libras, de 40 y menos de 42 y así sucesivamente. Y en el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué diríamos ahí? Bueno, diríamos que de 38 y menos de 40 libras, pues no había niños porque este está relacionado con el 0. Luego de 40 y menos de 42 libras teníamos 4 niños en ese intervalo. Mientras que de 42 y menos de 44, pues entonces habían 8 niños en ese intervalo y así sucesivamente. Notemos que las dos clases que decíamos al principio que se agregaban fueron la de 38 y menos de 40 y la de 54 y menos de 60 que caen en el eje horizontal. Bien, este es el gráfico de histograma. Ahora vamos a ver un gráfico que está estrechamente relacionado con el gráfico de polígono de frecuencia, pero en este caso es un polígono de frecuencia acumulado. Es decir, que en ella se permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores, en lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo. Uso de la ojiva. Esta nos permite ver el total de observaciones que están por encima o por debajo de ciertos valores. Vamos a ver ahora un ejemplo de la ojiva. Y tenemos aquí salario por hora de 15 empleados de una compañía. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en el eje horizontal tenemos los salarios por hora menor que, y tenemos en el eje vertical la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Entonces, la diferencia aquí está en que en el polígono de frecuencia se usaba la frecuencia absoluta, mientras que en la ojiva se utiliza la frecuencia acumulada. Y aquí tenemos una ojiva menor que. ¿Cómo podríamos interpretar esta ojiva menor que? Tenemos 8 empleados, tenemos 0 empleados, no hay empleados que tengan un salario de menos de $8 la hora. Tenemos también 3 empleados cuyo salario estaba en menos de $10 la hora. Tenemos 10 empleados cuyo salario era de menos de $12 la hora. Y así sucesivamente. Este gráfico se llama gráfico de ojiva menor que. Ahora vamos a ver el gráfico de tallo y hojas. ¿En qué consiste este gráfico? Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. Uso del gráfico de tallo y hojas. Se usa para representar variables cuantitativas y presentan mayor información que los histogramas. Veamos el siguiente ejemplo de la gráfica de tallo y hojas. El peso de 38 niños de kinder de un colegio de Mao se registró en la siguiente tabla. ¿Cómo podemos construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos? Y aquí tenemos los datos de los 38 niños.
Ese es el peso de los 38 niños. ¿Cómo yo puedo representar este peso en un diagrama de tallo y hoja? Vemos aquí el diagrama en la gráfica de tallo y hoja. Con ese diagrama de tallo y hoja yo podría reproducir todos los datos originales que tenemos arriba. Es decir, si yo borro todos los datos que tenemos arriba en la tabla azul, si lo borramos todos, yo lo puedo reproducir todos a partir de este gráfico de tallo y hojas. Bien, en la parte de tallo vamos a colocar las decenas y en la parte de hoja las unidades. Entonces, yo tengo aquí el número 44, luego el número 45 y luego el número 49. También si puedo continuar, el número 50, el número 52, 53, dos veces. Estoy leyéndolo, pero en el gráfico de tallo y hoja, no en los datos originales. Es decir, de esta manera. El 44, fíjense que lo he puesto de azul, está en la tabla azul arriba. Entonces el 44 ahora aparece de azul. Y aparece también en el gráfico de tallo y hoja. Luego tenemos 45 en el gráfico de tallo y hoja. Bueno, en la tabla arriba, miren el 45 que está de azul, ahora lo he puesto de azul. Luego sigue el 49 en el gráfico de tallo y hoja. Bueno, en la tabla de arriba también tenemos el 49 que está de azul también. Luego tenemos el 50 en la gráfica de tallo y hoja. Entonces arriba también tenemos el 50 de azul. Y así sucesivamente con la gráfica de tallo y hoja se pueden generar todos los números que están arriba en la tabla azul. Este es el gráfico de tallo y hoja. Veamos ahora un gráfico de diagramas de puntos. Este gráfico también es muy usado. Un diagrama de dispersión o diagrama de puntos es una gráfica de datos pareados, X, Y. El diagrama de puntos disperso es una representación de datos cuantitativos. Su uso se usa para verificar la relación entre dos variables cuantitativas. Veamos este ejemplo de la gráfica de diagrama de puntos. Tenemos aquí un gráfico que nos está midiendo la estatura, nos está relacionando la estatura con el peso. La estatura está en metros, mientras que el peso está en kilogramos. Entonces, si vemos aquí, mientras que la estatura era 1.87 metros, le corresponde un valor más o menos como de 74 puntos en kilogramos, es decir, 74 kilogramos de peso. Mientras que para 1.75 metros le corresponde más o menos como 68 kilogramos de peso. Pero si nos damos cuenta en este diagrama de dispersión, tenemos 4 puntos que están formando casi una línea recta con pendiente positiva, mientras que tenemos también una línea recta con los 4 puntos, casi una línea recta, formando una pendiente negativa. Cuando digo negativa es que se inclina de izquierda hacia derecha, se inclina hacia abajo, ¿verdad? Mientras que cuando hablo de pendiente positiva, de izquierda a derecha, la recta se inclina hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Bueno, que hay 4 personas que aparentan ser anormal. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que esto es a niños o adolescentes, que mientras van creciendo en la estatura, entonces tienen menor peso, mientras que otros sí parece que se corresponde con el crecimiento, es decir, que mientras van creciendo, entonces van aumentando de peso. Pero esto también puede darse por alguna situación, es decir, el descenso del peso mientras crece se puede dar por alguna situación. Bien, vamos a ver lo siguiente ahora.
El coeficiente de correlación de Pearson es un coeficiente muy importante en ciencia. Entonces veremos. El coeficiente de correlación de Pearson describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo o de razón. ¿Se acuerda de la escala de la variable? Bueno, aquí tiene que ser de intervalo o de razón. Se designa con la letra R. Puede adoptar cualquier valor desde -1 hasta +1, inclusive. Se pueden dar varias situaciones con relación a la intensidad de la relación entre variables. Veamos algunas de ellas. Primero, relación perfecta positiva. Se manifiesta en aquello supuesto en que al aumentar los valores de una de las variables, los valores de la otra lo hacen siempre en la misma proporción. La gráfica puede ser similar a la que se muestra a continuación. Veamos esta gráfica. Aquí tenemos una gráfica, es decir, una recta con pendiente positiva. Notemos que todos los puntos están encima de la recta. Y aquí, cuando todos los puntos están encima de la recta, le corresponde un R de 1. Eso es una relación perfecta y positiva perfecta, y podríamos decir que a medida que crece la variable independiente, en esa misma medida crece la variable dependiente. La variable independiente aquí sería la variable X, mientras que la variable dependiente sería la variable Y. Veamos otra relación, una relación imperfecta pero positiva. Se manifiesta en aquellos supuestos en que al aumentar los valores de una de las variables, los valores de la otra lo hacen, pero no en la misma proporción como en el caso del apartado A. Y tenemos esta gráfica. Ustedes pueden notar aquí que en esta gráfica los puntos están alrededor de una tendencia lineal. Sin embargo, no es una relación perfecta porque tenemos puntos que no están en la tendencia, que no están encima de la línea promedio, vamos a decirle así. Esta relación es imperfecta, pero es positiva. Y de hecho tiene una relación fuerte porque tiene un R de 0.8. Es decir, una relación fuerte entre las dos variables, una independiente y otra dependiente. Esa es una relación imperfecta positiva. Tenemos la tercera relación, dice relación perfecta negativa. En este caso se manifiesta una relación inversa entre las variables, de tal forma que al aumentar los valores en una de ellas, los valores de la otra disminuyen y lo hacen en la misma proporción. Bueno, aquí tenemos el caso invertido a la correlación positiva perfecta. Bueno, en este caso la relación es negativa, un R de -1. Entonces tenemos una pendiente también negativa, es una correlación negativa perfecta. En esta situación, a medida que crece la variable independiente, en esa misma proporción decrece la variable dependiente. Esto es una relación perfecta negativa. Ahora vemos la relación imperfecta negativa. La identificamos cuando hay una relación inversa entre variables, lo que supone que las puntuaciones altas en una variable se corresponden con las bajas en la otra. Esta relación no es inversamente proporcional. Bueno, como les decía, esta es una relación imperfecta pero negativa. Y como pueden ver, los puntos se están formando. Tienen una tendencia lineal, pero no es una tendencia lineal perfecta. Así que tenemos un R de -0.8. Es una relación fuerte, negativa. Tenemos también la relación nula o ausencia de relación. Este es el último acápite de la relación, de las relaciones que existen. Tenemos aquí esta ausencia de relación se da cuando dos variables son independientes una de la otra.
Ellos implican que no existe una tendencia definida en los valores alcanzados por los sujetos. Se puede decir que las puntuaciones en las dos variables se deben a factores aleatorios. Y aquí tenemos la gráfica, donde vemos que no hay ninguna tendencia lineal, sino que los puntos están de manera aleatoria dispersos. Aquí tenemos una relación igual a 0, es decir, el coeficiente de correlación de Pearson es 0. Cuando tenemos que el coeficiente de correlación de Pearson es 0, entre dos variables cuantitativas diremos que las variables son independientes. Ahora bien, ¿cómo interpretar la relación entre dos variables? Aquí tenemos una gráfica que nos puede ilustrar cómo interpretar la relación entre dos variables cuantitativas. Ya hemos visto que si tenemos un coeficiente de correlación de Pearson de positivo 1, eso significa que la correlación es positiva perfecta. Es decir, que a medida que crece la variable independiente, en esa misma medida crece la variable dependiente. Mientras que si tenemos un coeficiente de correlación de Pearson de menos 1, diremos que tenemos una correlación negativa perfecta. Y a medida que crece la variable independiente, en esa misma proporción decrece la variable dependiente. También, cuando el coeficiente de correlación de Pearson nos da 0, diremos que no hay relación y por tanto las variables son independientes. Si el coeficiente de correlación de Pearson nos da entre el intervalo de 0.50 a 1, diremos que tenemos una correlación perfecta, una correlación positiva fuerte. Y si nos da de menos 0.50 a menos 1, diremos que tenemos una correlación negativa fuerte. Sin embargo, si tenemos una correlación desde 0 hasta positivo 0.50, diremos que tenemos una correlación positiva débil. Asimismo también si va desde 0 a menos 0.50. Y así se interpreta la correlación de Pearson. Bien, entonces unas observaciones para la interpretación de gráficas. Número 1. Es recomendable utilizar porcentajes, medias y medianas para comentar e interpretar los datos. Las medias y la mediana lo veremos en la siguiente unidad. Número 2. Busque pautas generales y después la desviación de esas pautas. Número 3. Busque valores extremos y lagunas. Número 4. Localice el centro y la extensión de la distribución. Número 5. Compare los gráficos con la misma escala. Busque máximos y mínimos. Bien, jóvenes, es todo por este momento. Les recuerdo, en este video solamente vimos una introducción a las gráficas. En el siguiente video entonces estaremos trabajando con cómo construir una gráfica en el software Excel. Les invito a practicar y ver este video. Hasta la próxima.